Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar una nueva actividad en el marco del programa COVID prolongado. Es una iniciativa de ECO Universidad de la República y el Instituto Nacional de Infectología de la Fundación Osvaldo Cruz, Brasil, en el marco de la actividad ECO de la Universidad de Nuevo México. Es una actividad que está pensada para el personal de salud de todos los niveles de atención, especialistas, investigadores, personal de gestión y otras áreas especializadas de distintos efectores y de actividades de rectoría en salud. Es una propuesta que se da en este marco con la intención de generar conocimiento, información, saber, y en este caso en particular vamos a tener en cuenta la situación de la información vinculada a las vacunas. Es de destacar que este programa cuenta con nuestro coordinador general, que es el profesor Henry Cohen. Participa también el profesor Álvaro Danza, la doctora Mariana Guidado y el que habla, Fernando Tomasina, como coordinadores de este programa. Hoy vamos a hablar sobre vacunas y qué hay de nuevo en la evidencia. Tenemos el placer de presentar al doctor Steven Tapia, asistente de la Unidad Académica de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, además director del área de inmunizaciones, perdón, del Ministerio de Salud Pública. Recuerde que durante la actividad hay que mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado, pedir la palabra a través de las señales que tenemos justamente en nuestra plataforma. La actividad cuenta con traducción simultánea en español y portugués. Usted puede seleccionar el menú justamente utilizando la barra de prestaciones en su menú, en su página, en su pantalla, en la parte inferior. Y ahí puede solicitar la, la palabra. Le damos entonces paso a la presentación de Steven Tapia, aclarando de que también María Pía es otra de las coordinadoras del programa y que esta seguramente va a ingresar en el correr de la actividad. Buen día, muchas gracias por la invitación, gracias a Fernando por la introducción. Nada, el día de hoy lo que he traído para discutir sobre todo ha sido el tema de COVID-19 prolongado y la vacunación que hay de nuevo en la evidencia. Es un tema bastante extenso y que sobre todo tiene mucha investigación hoy en día desde el punto de vista inmunológico, desde el seguimiento de las personas que cursaron la infección, que se vacunaron, que cursaron la infección después de haber, en este caso, sido vacunados con esquema. Y bueno, ¿qué tenemos de información al respecto hoy en día? Es lo que vamos a tratar de resumir. Partiendo un poco de entender que, para resumir, el COVID prolongado va a ser se define como una condición multisistémica que compromete, en este caso, una sintomatología a menudo grave, limitante, que se ha hablado mucho en todas las teleclínicas anteriores de qué impacto puede tener, que tiene la característica claramente que sigue la infección por SARS-CoV-2 y que en este caso es una infección que puede ser probable o confirmada, tomando en cuenta de que en los picos de infección, sobre todo en la alta circulación, muchos casos pueden no haber sido diagnosticados, pero pueden manifestar, en este caso, los cuadros clínicos compatibles con COVID y que se presenta generalmente 3 meses después del cuadro y que en la duración de la sintomatología persiste durante al menos 2 meses y que no puede ser explicada por otra causa. Epidemiológicamente, se estima de que 1 de cada 10 personas que presentó COVID-19 va a presentar COVID prolongado y que esta incidencia también puede estar en relación con el tipo de presentación clínica que se tiene, es decir, entre un 10 a un 30% de los casos no hospitalizados podría presentar COVID prolongado, un 50 a un 70% de los casos que requirió hospitalización por COVID-19
puede presentarlo y un 10 a un 12% de los casos vacunados. Entonces tenemos una incidencia variable según el tipo de presentación o el antecedente vacunal. Lo que sí tenemos claro es que todos los grupos etarios pueden presentarlo, desde la edad pediátrica, en este caso adultos jóvenes, adultos mayores, y que las formas de presentación en la fase aguda de la enfermedad se presentan sobre todo entre los diagnosticados en la tercera y quinta década de la vida. El COVID prolongado se ha asociado a múltiples condiciones adversas secundarias, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus tipo 2, la encefalomielitis miálgica, el síndrome de fatiga crónica y trastornos disautonómicos, que en este caso, al tiempo de seguimiento, estamos hablando de 2019 hasta 2024, 5 años, se ve que pueden persistir durante años después de la infección y que hasta la fecha no tenemos tratamientos efectivos validados. En esta gráfica aquí, que es tomada de la presentación, de la actualización de Long COVID para la reunión de la CIP que se llevó a cabo en el 2023, en esta descripción de la prevalencia de síntomas en al menos 3 meses después de COVID por edad, independientemente del estado, se ve que al menos la que he presentado alguna vez, llegamos a un porcentaje superior al 10%, y los que presentan actualmente síntomas después de la remisión. Entonces se ve sobre todo que entre la tercera y la quinta década es cuando más se presentan los casos. Y bueno, entendiendo un poco de cuál es la cinética de todo esto, repasando un poco el esquema que propuso Siggy en el Journal of Transplantation en el 2020 sobre cuál sería la evolución inmunológica y las fases inflamatorias de COVID, tenemos de que teníamos la fase temprana, la fase pulmonar y la etapa de hiperinflamación, entendiendo de que como un cuadro viral sistémico desencadenaba fenómenos inmunitarios secundarios, o sea que el COVID en sí mismo produce un estado de inflamación durante la fase aguda, que puede progresar en severidad en función de muchas variables, pero es inflamatorio. Esto después, más adelante, nos ha permitido estratificarlo, dividirlo en periodos, cuando dura menos de 4 semanas un COVID-19 agudo, cuando se encuentra entre las 4 y 12 semanas de presentación un COVID-19 persistente, que sobre todo se presenta en aquellas personas inmunocomprometidas o con alteración sobre todo de la inmunidad humoral o con alteración de los linfocitos B, y un COVID-19 prolongado, que es el que estamos hablando, que dura más de 12 semanas en su presentación. Y esquemáticamente, viendo los escenarios sobre los cuales podía presentarse, tenemos de que en las personas que fueron nunca recibieron vacunación y que tuvieron la primera infección, que puede presentarse después de la primera infección, en la primera reinfección después de haber cursado la infección, incluso con la vacuna, y puede presentarse una reinfección subsecuente. En la primera línea, como vemos ahí, y en la segunda línea tenemos sobre todo los casos que se presentaron después de la vacunación o después de una infección posterior a la vacunación, lo que llamamos infección de brecha, y en una reinfección subsecuente. ¿Y esto por qué es necesario considerar? Porque la vacunación contra COVID-19 hasta la fecha, si bien en los estudios iniciales se ha visto de que redujo la probabilidad de infección, lo cual fue cambiando a raíz de, como vamos a ver, las variantes de preocupación y luego sobre todo las subvariantes, que hubo un cambio en la estructura del virus, vimos de que empezó a volverse esperablemente resistente a los anticuerpos que el cuerpo producía, anticuerpos neutralizantes, y que por ende los anticuerpos que se generaban a través de la vacuna no prevenían del todo la infección. Entonces, es importante considerar esto, que la inmunidad contra COVID-19, sobre todo, sea mediada por la infección o mediada por la vacunación, no garantiza una inmunidad permanente, sino que al contrario, pueden haber infecciones subsecuentes por nuevas variantes. Entonces, ya nos plantea la duda de, bueno, en realidad, ¿la vacunación evitaría o no tener las secuelas de una infección? Y esquemáticamente, cuando vemos un poco de cómo actúa o cómo funciona esto del long COVID dentro del organismo, tenemos que analizar cuál es la evolución natural de la infección durante la fase aguda. Durante la fase aguda lo que se caracteriza sobre todo es una gran cantidad de virus circulando. Esto es lo que deriva en que se produzca una respuesta inmune y es lo que define el COVID agudo.
Si esto pasa, en este caso tenemos el daño multiorgánico que puede pasar en la fase aguda, pero también se desencadenan otros mecanismos inmunológicos secundarios. Y las dos principales causas que se postulan generan el long COVID serían el reservorio viral, es decir, el virus entra en santuarios, en este caso celulares, se mantiene replicándose a bajo ruido, regulado por la respuesta natural del sistema inmune, o la otra es que puede producir una inflamación persistente, es decir, persiste circulando porque esta inmunidad viral contra el virus, perdón, es incapaz de neutralizarlo del todo, y esto generaría un fenómeno de estimulación inmunológica constante. ¿Qué quiere decir eso? El sistema inmune está activo permanentemente y lo que vemos que ayuda a neutralizar serían los anticuerpos. Esos anticuerpos no solo serían exclusivos contra las estructuras virales, sino que empezarían a atacar partes del cuerpo, y ahí hablaríamos de un fenómeno de autoinmunidad secundaria a la infección por COVID. Y tenemos después una parte en la que estos anticuerpos o la inflamación misma puede producir una disfunción endotelial y un estado de inflamación capilar y de grandes capilares, de grandes vasos también, que podría explicar muchos de los síntomas sobre todo. Eh, y tenemos por último una disbiosis del microbioma que está cada vez más en estudio de qué impacto tiene en este caso este estado inflamatorio en la microbiota, y que como sabemos hay diversos estudios que se relacionan mucho con estados de inflamación crónica. Entonces, una suma de eventos desde la inmunidad natural contra el virus, la inmunidad, la infección persistente, los reservorios virales y los fenómenos secundarios a la respuesta inmunológica serían los mecanismos que ocasionan el long COVID. Entonces, la vacunación va a depender sobre todo de considerar que las reinfecciones van a ser cada vez más comunes. Hay un riesgo creciente de secuelas del COVID prolongado tras la segunda y la tercera infección. Y la inmunidad derivada de la vacuna o de la infección se ve afectada por tres fenómenos: el declive de la inmunidad mediada por anticuerpos, la aparición de variantes emergentes, que variantes del virus van a ser, en este caso, resistentes a los anticuerpos, a las defensas generadas, sea de la infección o de la vacuna, y también en personas que tienen incompromiso del sistema inmunitario, porque como vimos, la respuesta inmunológica va a depender del estado basal del individuo. Entonces, el impacto de la vacunación en la incidencia de COVID prolongado va a variar entre estudios, y esto debido a diferentes métodos en los que se evalúe esto. Digo porque muchos estudios que uno puede revisar en la literatura ponen diferentes, en este caso, desenlaces clínicos como medida de evaluación, y varían mucho en su metodología para definir cuál es el impacto real que puede tener una vacuna. También tiene que ver mucho el tiempo transcurrido desde la vacunación. Se ha descrito durante todos estos años que los anticuerpos tienen una cinética variable en función de la vacuna que se utilizó. Hay vacunas que producen títulos muy altos de anticuerpos, o sea, la cantidad es alta en sangre después de la vacunación. Con el refuerzo se ve que eso aumenta, pero después en el tiempo empiezan a disminuir. Entonces, no se sabe también cuánto tiempo los anticuerpos circulantes puedan tener capacidad neutralizante en el tiempo. Se ha estudiado y vemos de que hay un buen nivel, sobre todo durante los primeros 180 días, pero esto va disminuyendo y se acentúa más en personas con compromiso del sistema inmune. Entonces, hablando del riesgo de COVID prolongado y la infección y la vacunación, se habla de que habría un mayor riesgo de COVID prolongado en aquellos que se recuperaron de la primera infección y en aquellos que tienen secuelas tras la segunda y tercera infección, y que hay un aumento del riesgo en personas vacunadas con 2 o 3 dosis. ¿Y esto también por qué sería? Bueno, por las infecciones de brecha que hablamos al inicio, que la inmunidad generada de las vacunas no previene las reinfecciones. Entonces, ¿qué es lo que se plantea que las vacunas podrían contribuir contra el COVID prolongado? Primero, se plantea de que en un inicio podrían reducir la severidad de los síntomas, sobre todo porque en la infección aguda las vacunas han sido efectivas en reducir la severidad de la infección,
Es por eso que se recomienda en las personas de riesgo administrar el esquema primario y dosis refuerzos si no lo recibieron o si se encuentran en oportunidad. Y al disminuir la severidad de la infección aguda, se podría disminuir el riesgo de disfunciones orgánicas o sistémicas. Como vamos a ver más adelante, después de la infección aguda, los pacientes persisten con un riesgo de presentar complicaciones después en el periodo post-infección en los primeros 6 meses. O sea, después de infectarse con COVID, de tener la infección, hay un riesgo de presentar complicaciones de cualquier tipo, como vimos, producto de todos esos mecanismos inmunitarios inflamatorios que se desencadenan. El segundo mecanismo es que las vacunas contribuirían a la eliminación de ese virus residual que hablábamos podía quedarse en santuarios, en células reservorio, y de esa forma acelerar el clearance viral, es decir, que el virus no circule más. Y el otro mecanismo propuesto es la inmunomodulación de la respuesta inflamatoria, porque como se habló previamente en estos mismos espacios sobre qué efecto tenían las vacunas en la inmunidad, cómo protegían y también qué tipo de respuesta inmunitaria desencadenaban, sea respuesta celular, o sea, por linfocitos B, linfocitos T, y respuesta humoral, en este caso por anticuerpos específicos. Las vacunas pueden actuar sobre estas dos vías y reducir la respuesta inflamatoria que se encuentra en este caso exagerada, exacerbada en las personas que presentan COVID-19 prolongado. Y con esto tenemos dos mecanismos en suma que podrían contribuir a regular esta respuesta: el incremento de anticuerpos específicos o el incremento de células T específicas. Y ustedes van a ver ahí en esa dicotomía dos flechas que se contraponen: la disminución de síntomas o la exacerbación de síntomas. Y bueno, porque si hablamos de que las vacunas pueden inmunomodular la respuesta, si hay algo que sabemos en la inmunología es que hay patrones, pero cada persona puede responder de forma diferente. Lo que nosotros sabemos a ciencia cierta es cuáles son las respuestas que se desencadenan. No sabemos qué respuesta puede presentar cada persona. Entonces, ¿puede haber una disminución de síntomas o puede haber incluso una exacerbación de síntomas? Bueno, eso es algo que todavía no está dilucidado del todo. En este estudio que traje para revisar un poco, sobre todo el long COVID después de la infección de brecha, se publicó en el 22, ya nos hablaba sobre todo del riesgo que existe de tener secuelas posagudas en aquellos que presentaron una infección de brecha, es decir, después de haber cursado la infección, comparado con aquellos que cursaron la infección después de haberse vacunado. Queda un poco confuso ahí, pero para hacerlo simple, es qué tan probable era que una persona que se vacunó presente long COVID comparado con una que no se vacunó y cursó la infección. Entonces, como vemos, para todos los grupos, el hecho de haberse, en este caso, no haber recibido la vacuna se asoció con un mayor riesgo de secuela a los 6 meses de haber presentado la infección, comparado con aquellos que tuvieron una infección de brecha. Y en este mismo estudio, cuando vemos sobre todo el ajuste por cualquier causa, vemos de que el exceso sobre todo en la mortalidad, en las secuelas posagudas cardiovasculares, hematológicas sobre todo, fatiga, gastrointestinales, renales, alteraciones mentales, metabólicas, musculoesqueléticas, es mayor en aquellas personas que tuvieron una infección después de haber cursado la infección que en aquellas que se vacunaron. ¿Qué podemos concluir de todo esto? En esta cohorte, sobre todo que analizó los datos de personas vacunadas en Taiwán, se ve de que hay una disminución del riesgo de presentar secuelas en las personas que se vacunaron comparado con aquellas que no. Y ya en 2023, teniendo datos de cohortes de personas vacunadas, tenemos estos 4 estudios que hablan sobre todo, se enfocaron en ver el desenlace relacionado al long COVID y vemos que tienen resultados variables, pero sobre todo lo que buscan es ver qué tan probable es desarrollar el COVID prolongado en aquellas personas que se vacunaron con aquellas que no. Ese es un metaanálisis, el primero de Watanabe,
que se publicó en el 2023, que sobre todo buscó evaluar cuál es la probabilidad de desarrollar COVID prolongado después de la vacunación comparado con aquellos que no. Y se ve que en realidad la efectividad en prevenir el long COVID con solo una dosis de la vacuna fue de 40%, con dos dosis fue del 36%. Luego tenemos el estudio de los veteranos de los Estados Unidos en el 2022, que se publicó en el 2023, sobre el riesgo de presentar complicaciones posagudas, y se ve que la probabilidad de presentar COVID prolongado en vacunados versus no vacunados era menor que en aquellos que no recibieron la vacunación. La cohorte colaborativa del Estudio Nacional de los Estados Unidos, que es una base de datos gigante de personas que cursaron la infección, cuando se ve el riesgo de personas vacunadas y no vacunadas, la probabilidad de COVID en vacunados fue menor que en los no vacunados. Ahí está el hazard ratio de 0,67. Y un estudio en este caso, de percepción de síntomas, que fue el estudio de la aplicación SOE, que básicamente se trataba de una persona que cursó la infección, reportaba los síntomas por medio de la aplicación y cómo mejoraron o si mejoraron o no después de recibir una dosis de refuerzo, y se ve que hubo una disminución de la probabilidad de síntomas persistentes al día 28 en aquellos que recibieron dos dosis, un 50% de probabilidad aproximadamente. Bueno, este es el metaanálisis de Watanabe, donde se comparan los escenarios, dos dosis de vacuna versus ninguna vacuna, que en este caso los resultados, si bien presentan en algunos casos dos estudios intervalos bastante amplios y con una heterogeneidad del 74%, que bueno, nos hace pensar qué tanto valor podría tener esto. Todo parecería indicar de que favorece la vacuna con esta observación. Dos dosis versus una dosis. Hay que considerar también que muchas cohortes perdieron el seguimiento del esquema de vacunación, y sobre todo en grupos bastante amplios, no muchos completaron el esquema. Eso se ve en las estadísticas, en las coberturas de vacunación entre primera y segunda dosis. Hubo un pool importante de gente que no completó el esquema. Se ve que igual el recibir una dosis comparada con dos favorece en este caso el haber recibido un esquema completo. Igual tenemos ahí 3 estudios, y lo que se ve sobre todo es que son más homogéneos en cuanto al efecto. En este caso ahí tenemos una heterogeneidad del 0%, y en los intervalos de confianza en este caso para 2 estudios fueron representativos. Y en el tercero vemos que una dosis contra ninguna de las vacunas, casi no hay en este caso beneficio de tener una dosis con ninguna, no es representativo, pero favorecería al estar vacunado con al menos una dosis. Este es otro metaanálisis que en este caso buscó evaluar el efecto de la vacunación en el COVID, una revisión sistemática en long COVID. Esta revisión sobre todo buscó sobre todo ensayos de cohortes, ensayos clínicos de casos, ensayos de casos y controles que buscaban ver los síntomas en pacientes que tenían COVID prolongado y síntomas de COVID prolongado, y buscaron cualquier intervención, sea una dosis, 2 dosis, 3 dosis, el haber recibido al menos una dosis, comparado con no haber recibido, en este caso, ninguna vacuna, cualquier vacuna contra COVID o placebo. Y cuando en este caso se ponderan todos los resultados, lo que ven en los diferentes estudios, como vemos, una dosis antes de la infección, 2 dosis antes de la infección, 3 dosis, cualquier dosis. Cuando se comparan todos los escenarios, todo favorece, en este caso, a la vacunación versus no vacunarse en la probabilidad de no presentar long COVID. O sea, el efecto protector de la vacuna se vería desde, sobre todo, la primera dosis, aunque no fue significativo, y tiende a ser mayor conforme el número de dosis incrementa. Este es otro estudio que se hizo en Hong Kong, que tiene la ventaja de tener una población bastante extensa, por lo cual permite hacer estudios, sobre todo con base de datos. Esta es una cohorte retrospectiva que se hizo con casi 1.200.000 personas que cursaron la infección por SARS-CoV-2. En este caso, una estratificación
del estado vacunal, pacientes no vacunados, vacunados, y también tuvo controles no infectados. Lo que buscó este estudio era evaluar el riesgo de secuelas clínicas en el grupo que se vacunó versus el que no se vacunó, utilizando una base de datos de atención médica pública con registros a nivel poblacional. Como un paréntesis de todo esto, muchos de los estudios que se están haciendo con, sobre todo el long COVID, van a tener esta característica, como vamos a ver, y cualquiera que lo revise, de que se basan sobre todo en estudio de bases de datos. Porque lo que nos ha dejado sobre todo la pandemia es la importancia de que en estos casos las bases se interconecten, que puedan interoperar y que esto permita hacer estudios de vigilancia poblacional. Es necesario tomar en cuenta de que va a ser muy difícil lograr ensayos clínicos, o sea, un nivel de evidencia que nos permita tener resultados más fehacientes, pero estos estudios van a ser la calidad de evidencia basal sobre la cual muchas recomendaciones se están haciendo. Y cuando vemos sobre todo en este estudio que el análisis se hizo por grupo etario y condición de riesgo, es decir, si la persona tenía factor de riesgo por edad o factores de riesgo basales, enfermedades crónicas de base, y el seguimiento se hizo a los 30 días, de 30 a 90, 91 a 180, 6 meses, con un seguimiento total hasta un año. Cuando ven sobre todo qué efectos cardiovasculares se buscaron, sobre todo fue el evento cardiovascular mayor, muerte por cualquier causa cardiovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial coronaria, pacientes diabéticos, sobre todo en las comorbilidades de riesgo, en enfermedad renal crónica. Y bueno, esta gráfica que no es muy amigable, pero básicamente tenemos que enfocarnos en la rayita roja con el puntito. Lamentablemente no, no se puede ampliar un poco más, pero si nosotros nos fijamos en todas las causas que están ahí, todos esos son los eventos que se presentaron o que persistieron después de haber presentado, de haber sido vacunados o de haber tenido una infección, se ve de que en la línea roja son aquellas personas que no se vacunaron. Y en casi todas, si nos fijamos, la mayor probabilidad de evento, de cualquier evento, se da en no vacunados. Se puede ver ahí, no puedo amplificarlo ahora, pero el mensaje clave es esto. En esta cohorte lo que se vio es que la mayor probabilidad de presentar cualquier evento postagudo, persistente, relacionado a evento cardiovascular mayor o evento coronario, se vio sobre todo en personas no vacunadas. Para hacerlo un poco más, si nosotros nos fijamos en el subanálisis que hicieron en el grupo mayor de 60 años, miren en lo que son las secuelas, evento cardiovascular mayor comparado con los controles y en aquellos que cursaron COVID. Que cursaron COVID-19 sin vacunar tiene el mayor riesgo comparado con aquellos que recibieron una dosis, 2 dosis y recibieron una dosis booster, tomando en cuenta de que en este caso se planteó un esquema basal de 2 dosis y un refuerzo. Y toda causa de mortalidad, que es en el recuadro inferior en rojo, se ve de que la probabilidad de muerte por cualquier causa fue mayor en los no vacunados que en aquellos que recibieron una dosis, 2 dosis o una dosis refuerzo inclusive, que fue la menor mortalidad. Estamos hablando de que para este caso, en el control, sobre todo, se vio de que ni siquiera hay un sesgo por la cantidad de personas no vacunadas. Con el ajuste se ve incluso de que aumenta la mortalidad en aquellos que no se vacunaron. Y esto persiste a los 6 meses, evento cardiovascular mayor probabilidad en aquellos no vacunados, comparados con aquellos que recibieron un esquema completo y una dosis booster, en donde vemos que al día 180 no hay diferencia entre un esquema de 2 dosis o haber recibido un esquema de 2 dosis y un booster. Y en el caso de cualquier causa de muerte, fue mayor en los no vacunados que en aquellos que completaron el esquema y recibieron una dosis de refuerzo. ¿Qué podemos concluir en esto? Que lo que indicaría esta cohorte, que hubo una disminución gradual del riesgo en pacientes que tuvieron dosis acumuladas, sobre todo en relación al riesgo, esquema basal y una dosis de refuerzo, tuvieron menor riesgo de secuelas clínicas. En la mortalidad,
hay una reducción de 5 veces el riesgo por todas las causas en pacientes vacunados que en aquellos que no se vacunaron, que eso claramente se ve que el efecto se marca sobre todo en los adultos mayores de 60 años, y que el efecto de la dosis refuerzo es que el riesgo de la mortalidad fue mayor en aquellos que recibieron ninguna dosis. O sea, incluso una dosis resultó protectora comparada con no recibir ninguna vacuna. Este es otro estudio que igual está basado en una cohorte, en este caso de registros. Esta es una cohorte que buscó sobre todo ver el objetivo fue evaluar la relación entre COVID-19 y el riesgo de desarrollar COVID prolongado, utilizando de nuevo registros electrónicos en pacientes con infección por COVID, que se dio entre agosto del 2021 y enero del 2022. Este aplicó 2 modelados, una cohorte que se basó en los resultados clínicos, sobre todo de los reportes, utilizando los códigos CIE-10, que en este caso codifican enfermedad por COVID o infección respiratoria de causa desconocida. Y la otra cohorte se basa en un modelo de proyección que calcula la probabilidad de tener COVID prolongado basado en el historial del paciente. Acá lo que vemos es un análisis de probabilidad de ocurrencia de evento con test de Kaplan-Meier. Y en este caso, las dos cohortes, la una empleó registros de 47.400 individuos y la que fue basada en el modelo, en este caso simulado por computadora, fue de aproximadamente 200.000. Y cuando vemos en realidad la probabilidad de evento de presentar COVID prolongado fue menor en aquellos vacunados que en aquellos que nunca se vacunaron. Ahí vemos en la línea naranja los vacunados comparado con los que no. Y esto fue en este caso similar en los dos modelos, en el modelo clínico y en el modelo basado en simulación. Y cuando se ajustan las covariantes, sobre todo en este caso variantes confusoras, haciendo la regresión logística, se ve de que en el modelo de intención ponderada por peso de tratamiento, la probabilidad de tener COVID prolongado en aquellos vacunados es menor que en aquellos que no se vacunaron. Y este es otro estudio que fue uno de los últimos publicados, que de hecho generó mucho debate, sobre todo en el mundo, porque es una cohorte que buscó evaluar la efectividad, es un estudio en este caso llamémoslo de mundo real, para evaluar la prevención que tiene el efecto protector que tendría la vacuna en prevenir los síntomas del long COVID, que en este caso se basó en 4 cohortes, 2 del Reino Unido, una de España y una de Estonia, que acá vieron todos los registros, sobre todo de prestadores públicos y privados, con adultos que se registraron al menos 180 días antes de enero del 2021, estamos hablando de la época de la circulación de la variante Omicron, febrero en Europa, y en este caso se utilizó el estatus vacunal como un modelo estadístico para estimar la efectividad de la vacunación contra COVID prolongado. Estamos hablando de que estas cohortes, como ven ahí, tienen millones de personas inscritas y en este caso personas vacunadas y no vacunadas tienen grupos equiparables, tanto la cohorte Gold, el Aurum y la cohorte Coriba. Digo sobre todo por la que la Coriba utilizó prestadores privados de Estonia, que bueno, en este caso se habla de mucho la fiabilidad del registro, que es algo muy importante a considerar en los estudios de análisis de base de datos. Y cuando vemos en este caso la prevalencia de COVID prolongado en grupos de vacunados y no vacunados, claramente vemos de que la predominancia se da en aquellos que nunca recibieron una vacuna. ¿Y por qué mencionaba sobre todo lo de Coriba? Porque uno de los puntos que se discutió sobre todo era, en este caso, la representatividad del testeo de los prestadores privados, que sabemos que durante la pandemia, en el pico de la circulación, en este caso disminuye el testeo, que por lo tanto pueda confirmar el diagnóstico microbiológico, pero recordemos de que en ese sentido las manifestaciones clínicas también fueron incluidas. Y se ve de que la probabilidad de COVID prolongado, la prevalencia, perdón, de COVID prolongado fue menor en los grupos que recibieron la vacuna.
Y cuando comparamos cualquier vacuna, porque aquí también algo que olvidé mencionar es que considero también qué vacuna se recibió. En este caso se analizó la vacuna de ARN mensajero de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, que fueron las que más se administraron en el Reino Unido, España y Estonia. Se ve que cualquier vacuna comparado con no recibirla se asoció con una menor probabilidad de presentar COVID prolongado, cualquiera de los 25 síntomas que se refieren en la escala de valoración de la OMS, es lo que hablamos al inicio de todos los síntomas que se han descrito. Y en este caso, las personas vacunadas tendrían un 46% menor riesgo de presentar síntomas de COVID prolongado en comparación con las no vacunadas. Ahí vemos cada uno el valor que tiene cada cohorte. Y cuando vemos sobre todo el tipo de vacuna, la vacuna de ARN mensajero, que es la de Pfizer, que es BNTB 16B2, que ahora, bueno, es el nombre en realidad original, se ve de que, si bien los intervalos son bastante amplios, en la cohorte Aurum hay claramente un mayor efecto, sobre todo en un 52% de riesgo de presentar COVID prolongado en aquellos que recibieron vacuna de ARN mensajero, y en aquellos que recibieron la vacuna de AstraZeneca, vemos de que no todo, por ejemplo, en el resto de las cohortes, no todos recibieron vacuna de vectora adenoviral, que es la de AstraZeneca. Sin embargo, parecería que habría un efecto protector, que eso se confirmó igual para la efectividad clínica, pero para COVID prolongado, aquellos que recibieron AstraZeneca también presentarían una disminución del riesgo. Y así como tenemos estos estudios, estas cohortes que han hablado de un efecto en reducir la probabilidad de presentar síntomas de COVID prolongado, también existen en el debate, sobre todo, de qué puede pasar con esta estimulación inmunológica, perdón, pausa para hidratarse. ¿Qué relación habría entre los síntomas después de la vacunación? Y este estudio me gustó traerlo porque de los pocos que hay que evalúan esto, este es un estudio que hicieron los japoneses, el grupo de Tushida, que hace una comparación en pacientes que, sobre todo, de 42 pacientes que tenían una mediana de 45 años, el 40% eran varones, que evaluaron el cambio sintomático y los títulos de anticuerpos entre los 14 y 21 días después de la vacunación en aquellos que en este caso se identificaron tenían COVID prolongado. ¿Y qué es lo que evidencian ahí, que se ven en la gráfica, en las cajitas? Sobre todo los valores de IgG previos a la vacunación y los valores de IgG posteriores a la vacunación. Lo que se ve es que aproximadamente el 22% de los pacientes presentó peoría de síntomas, comparado con el 16% que presentó mejoría sintomática. Es decir, aquella persona que tenía COVID prolongado y se vacunó, el 22% de estos pacientes presentó una peoría referida de sus síntomas, porque hay que tomar en cuenta que los síntomas son objetivos, no son objetivos, son subjetivos en realidad, el paciente lo refiere y la mayoría utiliza escalas de percepción, comparado con un 17% que presentó mejoría. Y el otro punto es que el 62% de los pacientes aproximadamente no presentó cambios. Es decir, estaba con síntomas, se vacunó, seguía con síntomas. Fueron la mayoría. Lo que sí es interesante destacar es que cuando se hace el subanálisis del grupo que presentó peoría de los síntomas, se ve que fue el que presentó mayor aumento en los anticuerpos tipo IgG contra la proteína Spike, contra el dominio de receptor de unión, que sabemos es la diana antigénica de la mayoría de vacunas. En este caso, lo que se comparó fue vacuna de ARN mensajero, que en este caso claramente lo que produce son anticuerpos contra la proteína espicular. Y en este caso la diferencia fue significativa para todos los grupos en cuanto a la presentación clínica y los valores de anticuerpos. ¿Qué quiere decir este estudio? Para hacerlo simple, es que en realidad aparentemente no existe un cambio en la sintomatología en aquellas personas que tienen síntomas y se vacunan, sería como una estrategia de tratamiento,
No tenemos evidencia más fuerte de esto, no tenemos estudios clínicos aleatorizados y era lo que mencionaba de que va a ser una limitante en la interpretación de la evidencia, pero lo que sí sabemos es que los que empeoran los síntomas son porque presentan una mayor respuesta inmunológica relacionada con la vacuna. Y si volvemos un poquito para atrás de lo que hablamos al inicio, el COVID prolongado se presenta por una desregulación de la respuesta inmune frente a varios estímulos que todavía no hemos dilucidado del todo. Podría ser la persistencia viral y ese estado de necesidad de neutralización constante en personas que no logran hacer un aclaramiento total sería la causa, y en este caso la vacunación, al generar una mayor respuesta, exacerbaría los síntomas. ¿Podría ser esto lo que elimine los reservorios virales? Bueno, no tenemos estudios que lo evalúen. O podría ser que este fenómeno inmunológico, que en este caso no se relaciona con reservorio viral, pero sí se desarrolla con la respuesta esperada de la vacunación, en la necesidad de reforzar la memoria, ¿sería también una causa que aumente la sintomatología? Tampoco tenemos por ahora la respuesta para esto. ¿Qué podemos concluir de todo eso? Que no, la alta variabilidad en estudios, en los metaanálisis que se hicieron, algunos tenían una heterogeneidad muy alta, ausencia de ensayos clínicos, no tenemos ensayos clínicos que evalúen sobre la vacunación para el tratamiento o el tratamiento de la COVID prolongado. Hay muchos desenlaces variables tomando en cuenta de que el impacto se mide por la percepción de los síntomas. Habría que ver sobre todo, y hay muchos grupos que se dedican a ver cuál es el perfil inmunológico, las citoquinas que se puedan producir o se puedan regular después de la vacunación, pero eso será tema para otra actividad. Lo que sí tenemos es que aparentemente la vacunación reduciría significativamente el riesgo de desarrollar COVID prolongado en diversas cohortes. El impacto de la dosificación de los esquemas, recibir un esquema completo y refuerzo según el riesgo de progresión e infección grave, disminuirían el riesgo de secuelas clínicas en las cohortes que se han estudiado. Se ve que hay una disminución y en este caso el grupo más afectado era aquel que no se vacunó, lo cual tiene sentido, como vimos al inicio, porque el COVID, en aquel que no tiene inmunidad, tiende a tener una presentación mucho más inflamatoria. Eso está descrito no solo a partir de este fenómeno, sino de muchos previos, que habría una reducción de la mortalidad en la vacunación, que la vacunación completa reduciría 5 veces el riesgo de muerte por cualquier causa, en este caso relacionada a COVID-19, y más aún cuando recibió una dosis de refuerzo, que la respuesta inmune, sobre todo se ha visto en estudios, sobre todo de controles, que un aumento excesivo de anticuerpos tras la vacunación podría ser la causa que exacerbe los síntomas en aquellos pacientes que tienen COVID prolongado. Y la recomendación final, habría que entender que la vacunación es crucial, es una estrategia efectiva, fue efectiva en el mundo para controlar, en este caso, la pandemia, y ahora sobre todo en las circulaciones que tenemos, en la epidemia sostenida que muchos países tienen. La circulación viral es oscilante, es esperable de que tenga un comportamiento estacional, que puede haber, esto puede cambiar según las variantes, si existen variantes más transmisibles o que tienen, en este caso, mayor fitness viral. Pueden haber, en este caso, necesidad de vacunar para evitar los nuevos casos, los casos graves, y tienen que considerarse que pueden haber posibles exacerbaciones de síntomas en pacientes que tuvieron COVID prolongado y que es necesario hacer una vigilancia continua de estos pacientes. Y un punto clave es que la recomendación de la dosis refuerzo se debe basar en prevenir el riesgo de la enfermedad grave que el COVID genera y el riesgo de muerte en poblaciones de riesgo. O sea, la recomendación de vacunar por ahora no se basa en prevenir el long COVID, no tenemos evidencia que lo soporte. Es promisorio, en este caso, el hecho de que hay un efecto, pero la recomendación tiene que estar basada, como vimos, en el reducir el riesgo de morbimortalidad en aquellos grupos de riesgo. Y bueno, eso es lo que he traído para compartir, la foto de la cátedra que nunca puede faltar. Y bueno, no sé, quedo abierto para cualquier pregunta. Algo muy importante, que en realidad esta es una presentación que tiene fines académicos y que no es en realidad el punto de vista o la posición oficial del Ministerio de Salud. Esto es simplemente para plantear el debate, la discusión.
Gracias, doctor Tapia, por su excelente presentación, muy clara, con la evidencia que tenemos al momento. Tenemos un participante, Silvina Valenzo, que ha planteado una pregunta, menciona sobre el esquema completo de vacunación. La duda es, ¿este esquema debió ser con el mismo tipo de vacuna o no necesariamente? Debido a que muy difícil fue tener la vacuna del mismo laboratorio. De hecho, recibimos diferentes laboratorios. Doctor. Seguro. Gracias por la pregunta. Una característica que tienen todas las cohortes al final en el análisis y que de hecho pasa en todo el mundo es que después a partir del segundo año vimos de que pasamos de tener poca vacuna a mucha vacuna y esto fue muy heterogéneo en varios países. De hecho, está descrito que la heterogenicidad que hubiera en los esquemas, sobre todo considerando la disponibilidad de vacunas, ha hecho que los estudios planteen no el tipo de vacuna. Hay estudios que lo hacen, como vimos, sobre todo en las cohortes del Reino Unido y de España, en las que pueden hacer un registro del esquema vacunal, pero en aquellos que no pueden hacer eso, se basan en el número de dosis administradas más que en el tipo de vacuna. Los ensayos, en este caso, los seguimientos de cohortes que pueden hacerse es porque tienen registros nominales de vacunas, es decir, pueden saber qué se vacunó la persona. Y ese es un punto clave. Y aún así, todos están considerando de que más que el tipo de vacuna es, en este caso, el haber recibido alguna dosis, porque como eso también se habló en alguna de las policlínicas, para no andar en el tema, sabemos de que las vacunas que se utilizaron, sobre todo de ARN mensajero, eran muy inmunogénicas con una dosis, igual que las vacunas de vector adenoviral. Las vacunas inactivadas, un poco menos, pero después, en este caso, cuando se completaba el esquema, el número de dosis, había una seroconversión importante. Lo cierto es que la mayoría de países que estudian o hacen estos análisis tienen vacunas, sobre todo con ARN mensajero o de vector adenoviral. O sea que, por eso, en suma, se ve más el número de dosis recibida que el tipo de vacuna. Clara la explicación, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta, duda. Creo que se reforzó mucho la idea de la importancia de la vacuna como estrategia para el COVID en general, es decir, como estrategia de salud pública. La importancia de las bases de datos de información, creo que es otro elemento que a veces en la dinámica de la clínica perdemos la dimensión epidemiológica y creo que la presentación digamos, la demostración de la importancia de bases sólidas, consistentes y que permiten proyectar probabilísticamente situaciones de respuesta, como es en este caso la respuesta inmunológica. No sé si el profesor Cohen quiere hacer algún comentario. Bueno, gracias Fernando. No, agradecerle al doctor Tapia, la verdad que una excelentísima y exhaustiva revisión, con una clarísima explicación de todo, de mucho de lo que se conoce sobre este problema, que bueno, por supuesto que más lo que se desconoce todavía que lo que se conoce sobre COVID prolongado y por supuesto también con el tema de su relación con la vacunación. He visto por allí que hay alguna relación o podría haber alguna relación entre la reducción del COVID prolongado en vacunados con respecto a la existencia o no de varias morbilidades previas. ¿Hay alguna cosa que puedas aportarnos sobre eso? Sí, eh, sobre todo ahí hay que hacer una división en dos escenarios. El primer escenario es que las personas que tienen comorbilidades de base son las que, como vimos, pueden presentar cuadros agudos mucho más graves y por ende mayor probabilidad de tener eh, COVID prolongado. Entonces, en este grupo, lo que se ha visto o lo que está descrito es que la vacunación disminuye el riesgo de presentar complicaciones, en este caso, de cualquier tipo, y la persistencia de síntomas hasta los 6 meses. Eso está descrito. ¿Por qué? Bueno, ahí juega mucho la parte del el refuerzo de la inmunidad, sobre todo,
en personas que por lo general tienen algunos factores de base, sobre todo personas con inmunocompromiso o personas con enfermedades cardiovasculares de base, y que se ve que en este caso se reduce la probabilidad de presentar cualquier evento en el periodo postagudo de la infección. Pero por otro lado, tenemos una sobrerepresentación de estos grupos en los estudios porque son los que más se vacunan. Entonces, en realidad, también es discutible si el efecto este es real o no, o es en este caso un sesgo de por representación. Lo que sí, en todas las cortes se concluye de que para evitar las secuelas postagudas en personas con factores de riesgo, la vacunación disminuye. ¿Qué tanto de esto evitaría a largo plazo o evitaría el long COVID? Bueno, el tiempo de seguimiento tiene su límite, parecería que no, pero de nuevo, la vacunación en este grupo, si hay una disminución, seguro, evitaría las muertes, que eso está demostrado igual con la administración de los refuerzos subsiguientes, de acuerdo al plan de vacunación que tiene cada país, pero por ahora no tenemos más evidencia de que sugiera un impacto en el tiempo sostenido en no volver a presentar síntomas, que es un debe que tenemos sobre todo en la investigación. No sé si quedó saldada más o menos la pregunta. Espectacular, te agradezco enormemente. Y Fernando, si te parece, vamos cerrando. Sí, gracias, profesor. Gracias, doctor. Realmente fue muy clara su exposición. Los estamos invitando para la próxima, el día 29 de julio, con un caso clínico que van a presentar desde la Fundación Fiocruz, Brasil. Así que seguimos en esto de ir generando evidencia, conocimiento, información para todos los equipos de salud en el tema COVID prolongado, que es un desafío de la salud pública y todos participamos de alguna manera de eso. Así que agradecemos a todos la participación y los esperamos el día lunes 29 de julio, con esta otra próxima actividad. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, doctor Tapia, de nuevo. Y gracias a todos los que nos acompañan. Nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias por la invitación.